Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, muchachos, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de la historia del siglo XX. Cuando decimos historia del siglo XX, estamos hablando pues prácticamente un tema de lleno que va a ser la Primera Guerra Mundial para mis amiguitos del cuarto año de secundaria, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí la expansión colonial. Ya a partir del año 1800, ojo, 1800, como ven aquí, 870 muchachos, se produjo pues una extraordinaria aceleración de los procesos de expansión colonial en todo el mundo por parte principalmente de las grandes potencias. ¿Y qué continente, profe, se va a ser el más perjudicado por la expansión de estas grandes potencias? Yo les voy a decir principalmente el África, ¿no? El África fue la cuna de grandes colonizaciones de Francia, Alemania, ¿no? Italia. Entonces, que luego van a desatar prácticamente una gran guerra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos aquí también el otro puntito, ver rápidamente algunos datitos. A ver, vamos a achicar un poquito aquí la imagen. Y vamos a ver, pues, efectivamente, ¿no? La iniciativa individual. ¿Qué cosa, profe, podemos mencionar aquí? Las causas, ¿no? Estas causas, viene la iniciativa individual, empresas, hombres de negocios, exploradores, hay factores económicos, buscar nuevos mercados, ¿no? Factores políticos, las empresas desarrollaron pues el espíritu nacionalista, ¿ah? Factores culturales, ¿no? Justificaban como misión civilizadora también, ¿no? Y factores religiosos, la labor misionera que debería cumplir la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, para hablar un poquito más de esto, los imperios coloniales, aquí vemos principalmente dos y uno que no corresponde dentro de Europa. Entonces, Gran Bretaña es uno de los grandes imperios, ¿ya? De aquel entonces, o conocido como Inglaterra, ustedes saben, Francia, Austria, Hungría, eran los más grandes de Europa, a los que todos le tenían miedo, ¿ya? Y Alemania, Bélgica, Portugal, Italia, España eran en menor proporción, pero que buscaban una posición dentro de estos grandes imperios europeos, ¿ya? Y ellos son pues principalmente Alemania, como sabemos, es quien va a buscar de una u otra forma posicionarse ahí, ¿no? Y también habían imperios como Estados Unidos, Japón, que no eran europeos, ¿ya? El caso de Japón asiático y lógicamente americano, Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué más podemos mencionar aquí? Para esto, chicos, Alemania intentaba unir, formar alianzas de una u otra forma, y aquí vamos a conocer un término muy conocido, la armonía de los tres emperadores, ¿no? En esa época, dice, la paz tenía la fragilidad de un cristal, que en cualquier momento se podía romper, solamente faltaba un pretexto, ¿no? Para mantenerla, pues se recorrieron grandes, impresionantes despliegues diplomáticos, más que todo, ¿no? De estas acciones. Entonces, en esta armonía de los tres emperadores, vamos a ver aquí el canciller alemán Otto von Bismarck, era el más conocido en la Primera Guerra Mundial por parte de Alemania, así como Hitler en la Segunda, ustedes saben, ¿no? Fue la figura más destacada, ¿no? E influyente del periodo situado entre 1870 y 1890, ¿no? Para mantener el sitial, pues recientemente ganado, Alemania necesitaba contar más que todo con buenos aliados, ¿no? Y a esta armonía de los tres emperadores, pues puso en acción eso, propiciando más que todo el acercamiento a Austria-Hungría, ¿ya? En 1872 se celebra pues esta entrevista en Berlín entre los emperadores. ¿Quiénes eran, profe? Ahí está Guillermo I de Alemania, Francisco José del Imperio Austrohúngaro, también estaba el zar de Rusia, ¿ah? Alejandro II. Quiso participar también en el encuentro y así nació lo que se le conoce como la armonía de los tres emperadores. Entonces, cuando escuchen el término de armonía de los tres emperadores en la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de que Alemania trató de unir a estos grandes, a Rusia y también a Austria-Hungría y Alemania, era pues la armonía de los tres emperadores, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver aquí algunos datos también importantes, la formación de los bloques. Es cierto que en la Primera Guerra Mundial surge, tanto con la Primera y la Segunda, estos bloques importantes, uno de ellos la Triple Entente y la Triple Alianza, ¿no? En el caso del bloque que se va a formar primero, chicos, va a ser la Triple Alianza, porque tenía un carácter ofensivo, defensivo. Para eso se creó, para atacar al otro grupo.
Y el otro grupo, la Entente, surge en respuesta a la creación de la Triple Alianza, ¿ya? Entonces, 1882 se crea la Triple Alianza. 10 años después, para ser exacto, se crea la Triple Entente, o sea, 1892, pero hay algunos textos que lo hagan en 1907 que se va a consolidar recién, pero ya se habla de 10 años después, ¿ya? ¿Quiénes conformaban esta Triple Alianza? Alemania, Austria-Hungría, Italia, ¿listo? Y la Triple Entente la conformaba Gran Bretaña, Francia y Rusia. Pero, profe, Rusia estaba en la armonía de los tres emperadores con Alemania. Sí, efectivamente, pero en el transcurso de los días, los meses y los años, Alemania cambia, o perdón, Rusia cambia, ¿no? De su punto de vista y participar pues del lado de la Triple Entente, ¿ya? Entonces, luego de esto ya formado, entonces, ¿qué faltaba? Miren, en la época de la paz armada surge en 1870 hasta 1914, que se va a iniciar la Primera Guerra Mundial. Todo ese periodo se llama la paz armada. Pero ¿qué faltaba entonces para, no? Como les digo, a ver, para iniciar la guerra? Entonces, hijos, solamente faltaba un pretexto, ¿ya? Un pretexto, el cual, pues, vamos a resaltar algunos datitos por aquí de estos puntitos, ¿no? El 28 de junio de 1914 suceden algunos hechos fundamentales que desencadenan la guerra. El asesinato de un archiduque, Francisco Fernando, heredero al trono. Mira, entonces lo vamos a resaltar aquí. Francisco Fernando, heredero, el sobrino, ¿no? del emperador de Austria-Hungría, José Fernando, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, este fue el pretexto para que Alemania, ojo, para que Alemania también intervenga a apoyar a Austria-Hungría. Entonces, ¿dónde lo asesinaron, profe? Lo asesinaron, pues, en Serbia, ¿no? En Sarajevo, en Belgrado. Entonces, por un estudiante universitario, Caprilo Princip se llamaba este asesino, cuando este archiduque a una reunión con su esposa. Entonces dice, primero con un atentado de bomba, pero luego salieron corriendo por las calles de Belgrado y fueron alcanzados y rematados a tiros por este estudiante. Entonces, ¿qué hace, profe? ¿Qué hace Austria-Hungría? Pide, lógicamente, a Serbia entregar a los culpables, ¿no? Y Serbia dice que sí, y bueno, le da un ultimátum, que es el 23 de julio, casi un mes le da ultimátum para que entregue a los culpables, ¿no? Pero como no entregó, entonces el 28 de julio, ojo, 28 de julio, vamos a ver aquí la declaración que hace Austria-Hungría, la invade a Serbia. ¿Ya? Entonces, y viene pues lo que le dice aquí, mire, la reacción, profe, la reacción en cadena, ¿ya? Reacción en cadena. Como Serbia estaba aliada con Francia, sale Francia en su defensa de Serbia, pero como Austria no estaba solo, sale Alemania en defensa de Austria, y así comienza, por ejemplo, esta primera etapa, muchachos, que se llama la etapa de las o guerra de los movimientos, otros dicen la guerra relámpago, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué guerra de los movimientos relámpago? Porque efectivamente, como se inició, los ataques eran constantes, bombardeo aquí, bombardeo allá, bombardeo aquí, entre estos grupos de la Triple Alianza y la Triple Entente. Ah, ya. Entonces, ese primer periodo hay batallas muy importantes como la batalla de Tannenberg en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que favorecen de un lado a Rusia contra Alemania, luego batallas como Verdún, el Marne, que favorece también parte de Francia contra Alemania. Y luego viene otra etapa, la guerra de las posiciones. Como se agitaron esta guerra de movimientos, entonces viene la guerra de las posiciones, que también le llaman la guerra de las trincheras, ¿no? Entonces los grupos enemigos pues hicieron sus enormes zanjas cubiertos de alambres de púa, por eso se llaman la guerra de las trincheras, y desde donde lanzaban ataques pues hasta agotar al enemigo, ¿no? Incluso hay parte de la historia como estos hombres, tanto entre enemigos, pues compartían en fechas de Navidad, en la Primera Guerra Mundial, vinos, champán, ¿no? Y hay incluso películas relacionadas a estos hechos de la Primera Guerra Mundial. Así va a ir esta guerra llamada Guerra de las Posiciones, muchachos. Luego de todo ello va a venir una tercera etapa que se llama la crisis.
de la guerra, en 1917, la crisis de la guerra, ya se inició en 1914, pero sin olvidar que en 1915, chicos, Italia abandona la Triple Alianza. O sea que Alemania se estaba quedando ya, y Austria un poco ya con menos fuerza, porque Alemania abandona en 1915 este bloque para pasar al bloque de la Triple Entente por conveniencias políticas, ¿no? Entonces, en 1917 va a venir el quiebre, la crisis de la guerra, del rumbo de la guerra. ¿Por qué, profe, en 1917? Porque Estados Unidos va a intervenir en la guerra, ya interviene en la guerra y favoreciendo, ojo, favoreciendo pues a la triple, escuchen bien, favoreciendo a la triple entente y no a la alianza. Ya viene una pregunta de admisión tanto en la católica, la he visto como en la San Agustín, donde indicaba la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial favoreció al grupo de los cascos azules, al grupo de la triple entente, al grupo de la triple alianza, o a los tigres asiáticos. Entonces, ¿a quién favoreció? En realidad favorece a la triple entente. ¿Por qué? Porque Alemania, uno de los submarinos germanos, dice, se derribó un transatlántico estadounidense en el Mar del Norte, ya pensando que era un transatlántico francés, pero se lo derriba. Entonces esa embarcación se llamaba Lusitania, y se va pues al fondo del mar. Entonces Estados Unidos, en respuesta, ¿qué hace? Le declara la guerra a Alemania, ¿ya? Le declara la guerra, y ese va a ser el quiebre de la debilidad de Alemania en esta Primera Guerra Mundial, y va a empezar pues, muchachos, definitivamente la rendición de todo este grupo de países. Miren, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes. El grupo de la Triple Alianza, miren, aquí estaba el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Italia en el centro, y rodeado por los rojos, que eran la Triple Entente. ¿Se dan cuenta? Entonces estaban rodeados. Y el azul viene también una entente balcánica, muy bien, esta apoyaba a los rojos. Y vamos a ver otra imagen por aquí, si no me equivoco, más claro para terminar ya. ¿Cómo estaban en el mundo estos grupos de la Triple Alianza y Triple Entente? Miren, los aliados, vamos a ver aquí, los aliados eran pues los verdecitos. Miren, todos los aliados eran los verdes. Mira todas las desventajas que tenía que perder Alemania, el imperio. Solamente estos puntitos y por aquí algunos. Miren, los verdes, cómo ocupaban todo el mundo, ¿verdad? Esos eran los aliados. Ahí estaba Estados Unidos, estaba Francia, Inglaterra, Rusia. Miren, todos se aliaron en esa Primera Guerra Mundial. Profe, y los amarillos, ahí dicen los países neutrales que nunca participaron en la Primera Guerra Mundial. Como el caso, por ejemplo, hablamos de México, hablamos de algunos países del sur de América, como Chile, Argentina, ¿no? Pero el Perú, en el punto azul, mira, aquí vemos también, por ejemplo, países inicialmente neutrales, pero luego se va a unir a los aliados. O sea que el Perú, nosotros nos unimos a los aliados, ¿ya? A Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Por eso que el Perú también, en un momento determinado, le va a declarar la guerra a Alemania. ¿Sabían ustedes que el Perú le declara la guerra a Alemania en la Primera Guerra Mundial? Eso lo veremos, muchachos, en otra oportunidad. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Esto ha sido un poquito de la Primera Guerra Mundial. Muchísimas gracias. Nos vemos.